Buenas noches, amigos seguidores de las redes. Que le habla doctor Pedro José Gutiérrez Noble. La presente para mantenerlo informado sobre el suceso que nos ha acontecido a nosotros en el transcurso de este periodo de fiesta Pascuas, la cual ustedes ya saben sobre la novedad noticiosa que fue emitida el día 22 y 23 de diciembre sobre la falsedad supuesta campaña de falsificación de firmas del primer ciudadano de la República, el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Nosotros, como todo el ciudadano que quiere probar su inocencia, agotamos diversos medios de comunicación donde también fueron difundidas la falsa noticia mediática deliberada con el interés de hacer daño, de cometer perjuicio y también de manifestar un interés pernicioso de desacreditar las instituciones educativas, académicas, judiciales, municipales y comunitarias y quien se dirige a ustedes. Nosotros estamos a través de este medio para nosotros poner en conocimiento a la opinión pública, a las autoridades civiles y militares, principalmente a la Procuradora General de la República y al director de la Policía Nacional, sobre el acoso y el hostigamiento que estamos siendo víctimas de esa institución policial, la cual está siendo ejecutada por oficiales superiores del municipio oeste, y así por representantes del Ministerio Público, los cuales están confabulados para despojar de los documentos de identidad, de los carnés y de su vestuario de la Policía Municipal, Comunitaria y Voluntaria, los cuales le dan un servicio a la sociedad comunitaria en los sitios más vulnerables y de alto nivel de riesgo, donde prestan un servicio a favor de los más necesitados y de los ciudadanos que los solicitan. También le damos servicio a los gobiernos locales y municipales. Es por ende que ya nosotros estamos siendo no solamente ultrajados y difamados, sino también estamos siendo víctimas de la brutalidad policial, de la arbitrariedad policial y de parte del Ministerio Público, que está acusando de supuesta falsificación de documentos cuando ellos no han probado la acusación, y siempre también que tienen que probarla porque ya dichas instituciones fueron incorporadas a través del Ministerio Público, según el mandato de la ley 122.05 y los procedimientos para incorporarla. Es penoso que representantes del Ministerio Público que tuvieron una posición de acoso, de hostigamiento y de falsas acusaciones contra el suscrito en los gobiernos pasados PLDistas, principalmente en la gestión de Domínguez Brito y Jean Alain Rodríguez, como el fiscal, entre comillas, que tiene una conducta muy cuestionada, que pueden investigar a Nelson Beltré Tejeda, así como Dalia Gramonte y otros fiscales más, que están todavía cometiendo hechos vergonzosos que empañan la imagen del Ministerio Público. Este señor, Nelson Beltré Tejeda, junto con Marco Rosario, Isidro de la Cruz, bienvenido Salvador Polanco y Odalia Gramonte, de los cuales yo fui víctima 2 veces de un asalto a mi casa donde se llevaron pertenencias inmobiliarias y también donde se llevaron vehículos, y también fue afectado un niño especial, que es un niño menor de edad, que ha sido víctima de esos dos atropellos, esos allanamientos ilegales aquí en mi casa, los cuales nunca se ejecutaron ni se levantaron actas de registro de allanamiento. Este señor se está prevaleciendo de hacer una campaña de perseguir y acosar y secuestrar propiedades de la institución, como tiene secuestrado motores, vehículos, que se hizo dueño de ellos, de 2 vehículos, de 2 jipetas y un vehículo, un carro también, y de una cantidad de dinero que él mismo sustrajo de aquí. Este señor se está dando la tarea ahora, ya que tenemos un proceso que fue de absolución, de descargo total de las acusaciones, las falsas acusaciones que indicaron. Este señor se está dedicando a la tarea de seguir persiguiendo, desacatando la sentencia, desacatando las leyes y acosando a nuestros miembros, despojándole su vestuario y su vestimenta, y también mandando personas a darnos seguimiento, a infiltrarse en la institución para seguir haciendo daño. Nosotros le hacemos un llamado a la Procuradora General de la República de que este señor que trabaja en el Ministerio Público
del sector de Villa Duarte, destacamento de Villa Duarte, siguen persiguiendo mi persona, acosando la institución y levantando falsos testimonios y acusaciones, lo cual, magistrada, Procuradora General de la República, el Procurador General de la Corte de Apelación y al magistrado titular del municipio oeste, lo cual nosotros le dejamos una instancia, poniendo en conocimiento y le depositamos una querella de que este señor sigue acosando y haciendo una campaña de difamación en mi perjuicio, ya que lo que está haciendo es un abuso de autoridad de poder, atento a lo que él ostenta la investidura de fiscal del Ministerio Público, así como la magistrada Odalia Gramonte y otros fiscales más. Lo cual yo le pongo en conocimiento de que cualquier situación que suceda en perjuicio de mi persona y de mi familia, lo hago responsable a ese señor de Sombertré Tejeda, a Odalia Gramonte, ya que según tengo entendido, están preparando un escenario para venir a meterse a mi casa, allanar a mi casa y detenerme ilegalmente por arbitrariedad utilizando la Policía Nacional. Y le hago este llamado a la Procuradora de la República, al jefe de la policía y al mismo Ministerio Interior y Policía a dar un corte a esta situación, ya que no me voy a quedar de brazos cruzados. Nosotros vamos a hacer los procedimientos como manda la ley, pero tampoco vamos a permitir que se abuse contra mi integridad física y moral, ya cuando no hay un delito que se haya cometido, porque todos estamos sobre el marco de la legalidad. No voy a permitir que ultraje a mi familia y no voy a permitir que ultraje mi propiedad de muchos sacrificios, porque yo no vendo, no soy narcotraficante, no soy un defalcador del Estado, ni me aprovecho de los recursos del Estado, ni soy un asalariado del Estado Dominicano, ni me dedico a negocios ilícitos, ni soy presoneta. Soy un hombre y ciudadano público que está incentivando y promoviendo y fomentando un proyecto de nación para darle una mejor estabilidad social y de respeto a la dignidad humana y a un Estado de derecho democrático, y apoyando a un presidente que nosotros le dimos nuestro voto para que hoy en día sea presidente, que fue un candidato que nosotros antes de ser presidente lo estuvimos apoyando. Por tanto, le hacemos un llamado a la autoridad pública y al señor presidente para que tenga conocimiento de esta situación, ya que tengo una persecución y una intervención en los números míos de teléfono y una vigilancia continua. Le hago un llamado para evitar una situación que desemboque en una tragedia. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos y gracias por escucharme. Amén.